¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo, en medio de la adversidad, surgen oportunidades que parecen imposibles de alcanzar? ¿Cómo es posible que cuando todo parece cerrado y sin salida, se abra una puerta que nadie puede cerrar? ¿Y si te dijera que Dios abre puertas que nadie puede cerrar? Imagina por un momento el poder transformador de ese mensaje en tu vida. Un recordatorio de que, aún en las situaciones más oscuras, hay una fuerza divina capaz de derribar muros, abrir caminos insospechados y cambiar tu destino. En este viaje espiritual descubrirás un secreto oculto, un poder poco conocido que tiene la capacidad de transformar no solo tu realidad, sino también tu corazón y tu fe. En los próximos minutos, te invito a sumergirte en un estudio que desvelará enigmas y te hará cuestionar aquello que siempre diste por seguro. ¿Qué significan realmente esas puertas abiertas en tu camino? ¿Qué misterios se esconden tras cada umbral que Dios decide abrir, a pesar de las circunstancias adversas? Esta reflexión no es solo una invitación a conocer más, sino a experimentar una transformación profunda que reavivará tu esperanza y te impulsará a vivir una fe renovada. Quiero que sientas en lo más profundo que existe algo poderoso y maravilloso que quizá has ignorado, algo que solo se revela a aquellos que se atreven a seguir el llamado divino hasta el final. Este mensaje es un recordatorio de que en cada desafío hay una oportunidad. En cada cierre aparente se oculta una apertura celestial y en cada uno de nosotros reside la posibilidad de abrazar el milagro de la fe. Antes de adentrarnos en el estudio, te invito a que participes activamente en este encuentro espiritual. Comenta la frase: paz en Cristo. En la sección de comentarios, como un símbolo de tu compromiso y fe, y para recordarte a ti mismo que, al compartir esta palabra, estás ayudando a que el mensaje de esperanza y renovación llegue a más personas necesitadas de sentir la presencia de Dios. Además, al darle me gusta a este video, no solo fortaleces tu conexión con este mensaje, sino que también ayudas a que YouTube difunda esta palabra de vida a quienes más lo necesitan. Felicítate por ser parte de este camino. Al unirte, te conviertes en portador de un mensaje que trasciende, un faro de luz en medio de la oscuridad. Recuerda que muchos ven en este canal un refugio espiritual, especialmente aquellos que, por distintas circunstancias, no pueden acudir a una iglesia cada día. Tu participación es vital para que esta comunidad de fe crezca y alcance a más corazones sedientos de consuelo y verdad. Ten presente que, más adelante en este estudio, una de las enseñanzas, la penúltima, podrá contener la clave para desbloquear una bendición única en tu vida, una revelación que podría ser el inicio de una nueva etapa en tu caminar espiritual. Ahora, sin más dilación, te invito a dejar a un lado cualquier distracción y a abrir tu corazón, pues en estos instantes descubrirás el misterio de cómo Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Prepárate para iniciar un estudio que te llevará a explorar lo profundo de la fe, a reencontrarte con tu fuerza interior y a comprender el infinito amor y poder de nuestro Creador. Comencemos este sagrado viaje juntos. 2. La llave celestial, abriendo el camino hacia la bendición. En el vasto y misterioso sendero de la fe existe un símbolo poderoso que trasciende lo físico y se anida en lo más profundo de nuestro espíritu, la llave celestial. Esta llave no es un objeto tangible, sino la representación viva de la fe y la confianza en un Dios que, en su infinita misericordia, abre puertas que el hombre jamás podría imaginar. Cuando nos encontramos ante obstáculos que parecen insuperables,
y caminos bloqueados por la incertidumbre, es en esos momentos cuando la llave celestial se manifiesta, revelando un camino de esperanza y redención que nos invita a avanzar. Imagina por un instante que cada barrera en tu vida, cada situación que parece un muro infranqueable, es, en realidad, una puerta sellada a la espera de ser abierta. Esa puerta, aunque cerrada a la vista humana, guarda en su interior la promesa de nuevas oportunidades, de bendiciones que transformarán tu realidad. La llave celestial es el instrumento divino que, al girar en el cerrojo de nuestras limitaciones, nos permite acceder a un universo repleto de milagros y de la gracia que solo Dios puede otorgar. No se trata de un poder que actúa de manera aleatoria, sino de una fuerza orquestada por el Altísimo que conoce cada detalle de nuestro destino y que decide, en el momento preciso, abrir aquellas puertas que nadie más puede cerrar. En las páginas de la Sagrada Escritura encontramos innumerables relatos de fe y perseverancia donde lo imposible se torna posible gracias a la intervención divina. No se trata de repetir narrativas conocidas, sino de comprender que la esencia de esos testimonios es un reflejo de la llave celestial que habita en cada uno de nosotros. Esa llave es la fe viva, esa chispa interior que nos impulsa a creer en la capacidad de Dios para transformar la oscuridad en luz, el dolor en esperanza y la adversidad en victoria. Es un llamado a mirar más allá de las circunstancias, a descubrir que cada obstáculo es, en verdad, la antesala de una bendición inesperada. Reflexiona por un momento sobre tus propias experiencias. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación donde todo parecía perdido y, sin embargo, en el último instante, una oportunidad se presentó de manera sorprendente? Esas ocasiones son la evidencia palpable de la acción de la llave celestial en tu vida. La realidad es que muchas veces somos nosotros mismos quienes, con nuestros temores y dudas, colocamos barreras que impiden la entrada de la gracia divina. La llave celestial nos invita a romper esas cadenas internas, a dejar atrás el miedo que paraliza y a abrir nuestro corazón a la acción transformadora del Espíritu Santo. Esta metáfora nos recuerda que la fe no es una virtud pasiva, sino una energía activa que nos impulsa a actuar con determinación. La llave celestial simboliza el poder de tomar decisiones basadas en la confianza absoluta en Dios, la cual nos permite ver oportunidades donde otros solo ven imposibilidades. Es una invitación a que, en medio de las pruebas y tribulaciones, reconozcas que cada desafío es una lección divina, cada puerta cerrada es la antesala de un milagro y cada paso de fe abre un nuevo horizonte de bendiciones. Querido oyente, al adentrarte en esta reflexión, te invito a que mires hacia adentro y descubras la llave que ya posees. Permítete soñar con un futuro en el que las circunstancias adversas se transforman en testimonios de la poderosa intervención divina. Deja que cada obstáculo se convierta en una oportunidad para ejercitar tu fe, sabiendo que el Altísimo tiene preparado para ti un plan lleno de promesas y milagros. En cada desafío, en cada encrucijada, recuerda que la llave celestial está siempre a tu alcance, esperando el momento en que decidas confiar plenamente en su poder. No es casualidad que, a lo largo de nuestra existencia, las puertas se abran de manera sorprendente justo cuando más lo necesitamos. Esa apertura no es fruto del azar, sino la señal de un Dios que nunca abandona a sus hijos y que, con cada giro de la llave, nos conduce a un destino de abundante amor y prosperidad espiritual. Deja que esta imagen te inspire a actuar con valentía y a abrazar cada nueva oportunidad con el corazón abierto, convencido de que en cada situación Dios está obrando a tu favor,
preparando el terreno para una transformación que supera toda comprensión humana. A medida que profundizas en este camino, te animo a meditar en el poder liberador de la fe y en la certeza de que ninguna barrera es definitiva cuando confías en el Señor. La llave celestial es ese don sagrado que te permite derribar los muros de la duda y del desaliento, para que puedas caminar hacia la realización de tu propósito divino. Que esta reflexión te impulse a dejar atrás todo temor y a dar paso a una vida llena de esperanza, recordándote siempre que, con la fe en Dios, ninguna puerta se cierra de forma definitiva. 3. El rescate divino. La liberación de Pedro en la prisión. En el relato de la liberación de Pedro, encontramos un testimonio asombroso del poder inquebrantable de Dios para abrir puertas que a los ojos humanos parecían selladas para siempre. Imagina por un instante la angustia de estar encerrado en una prisión oscura, donde las cadenas no solo sujetan el cuerpo, sino que aprisionan la esperanza y el espíritu. Pedro, uno de los discípulos más fervientes, se vio sometido a tal confinamiento, una situación en la que las fuerzas humanas parecían haber alcanzado su límite. Sin embargo, en medio de esa noche de desesperación, la intervención divina se manifestó a través de un ángel enviado por el Señor. Con una presencia que disipó la oscuridad, ese mensajero celestial deshizo las ataduras de Pedro y abrió, de manera milagrosa, la puerta hacia la libertad. Esta liberación no se limitó a un simple acto físico, sino que se transformó en una poderosa metáfora para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos sentido atrapados en circunstancias que parecen no tener salida? La historia de Pedro nos invita a confiar en que, aun cuando todo a nuestro alrededor parece cerrado, Dios tiene el poder de derribar cualquier barrera. Su acción en la vida de Pedro nos muestra que no existe encierro del que Él no pueda liberarnos, recordándonos que la fe es la llave que abre caminos donde la lógica humana solo ve muros infranqueables. Al adentrarnos en esta reflexión, es importante comprender que el rescate divino de Pedro simboliza la esperanza y la redención en medio de la adversidad. La experiencia de ser liberado de una prisión tan opresiva se convierte en un llamado a renovar nuestra confianza en la providencia del Altísimo. Cada obstáculo, cada momento de desesperación es en realidad una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste y nos guíe hacia una nueva realidad. Así como el ángel tocó la celda de Pedro con una luz que transformó la noche, nosotros también podemos experimentar esa misma liberación si abrimos nuestro corazón y permitimos que la gracia divina obre en nuestras vidas. Es fundamental recordar que, en el contexto espiritual, las cadenas que nos atan a menudo son el reflejo de nuestros propios miedos y limitaciones internas. La prisión de Pedro simboliza todas aquellas situaciones en las que nos sentimos atrapados por las circunstancias, por los errores del pasado o por la incertidumbre del futuro. Sin embargo, el milagro que experimentó nos enseña que la intervención de Dios no se detiene ante los límites humanos. Él actúa de manera sorpresiva y asombrosa, abriendo una ruta de escape incluso en el entorno más cerrado. Esta verdad nos invita a depositar nuestra fe en un Dios que conoce nuestras debilidades y que con amor inmenso está dispuesto a liberarnos de ellas. Reflexiona por un momento. Cada vez que sientas que las puertas de la esperanza se han cerrado en tu vida, recuerda el momento en que Pedro fue liberado. Permite que esta imagen inspire en ti el valor para enfrentar tus propias prisiones emocionales, espirituales o incluso físicas. La historia del rescate divino nos llama a actuar con una fe activa,
a confiar en que, aunque el mundo parezca hostil y repleto de obstáculos, existe un camino trazado por la mano del Señor que nos conduce a la liberación. Esa llave de la fe, forjada en la confianza y en la oración, tiene el poder de transformar cada oscuridad en una luz resplandeciente. A lo largo de nuestra travesía espiritual, el ejemplo de Pedro se convierte en un faro de esperanza, recordándonos que la presencia divina nunca nos abandona. Cada barrera que se interpone en nuestro camino puede ser derribada por la fuerza del amor y la misericordia de Dios. Así como en la noche en que las rejas se abrieron de forma milagrosa, nuestras propias dificultades pueden ser superadas si mantenemos la mirada fija en el Señor y confiamos en su promesa de liberación. Este relato nos impulsa a despojar nuestras vidas de todo temor y a abrazar la certeza de que, incluso en las circunstancias más cerradas, la puerta de la salvación siempre permanece abierta. Querido oyente, deja que el eco de este milagro resuene en lo más profundo de tu ser. Permítete sentir la paz y el poder que emanan de la certeza de que Dios actúa en cada rincón de nuestra existencia, abriendo caminos cuando todo parece perdido. La liberación de Pedro no es solo una historia antigua, es una invitación viva a experimentar en carne propia el milagro de la fe, a confiar en que cada desafío es una oportunidad para renacer en la gracia divina. Hoy, al meditar en este poderoso ejemplo, te animo a abrir tu corazón y a dejar que la llave de la fe gire en el cerrojo de tus propias limitaciones, liberándote para vivir la abundancia del amor y la misericordia del Señor. 4. La separación. Del Mar Rojo, el paso hacia la libertad. En el relato sagrado de la separación del Mar Rojo, se manifiesta de forma contundente el poder inigualable de Dios para intervenir en medio de la adversidad y abrir caminos donde la lógica humana ve solo barreras. Así como en el rescate de Pedro vimos una liberación milagrosa en medio de la opresión, aquí se despliega ante nosotros una de las escenas más impactantes de la redención. Los israelitas, perseguidos y atrapados entre un ejército implacable y un mar aparentemente infranqueable, se encontraron con la promesa de un camino de salvación forjado por la mano divina. El pueblo de Israel, sumido en el temor y la desesperación, había huido de la esclavitud egipcia, arrastrado por la fe en un futuro mejor. Pero se vio, en un momento de profunda angustia, acorralado entre el avance de sus opresores y el inmenso obstáculo natural que era el Mar Rojo. Con el ejército egipcio pisándole los talones, la esperanza parecía desvanecerse en la vastedad del agua. Fue entonces cuando Moisés, guiado por una fe inquebrantable, extendió sus manos al cielo en señal de súplica y obediencia. En ese instante crucial, la intervención divina se hizo palpable. Las aguas se retiraron de manera asombrosa, formando murallas de agua que permitieron a los israelitas cruzar en seco, un pasaje milagroso que desafiaba todas las leyes naturales. Este suceso no solo es un testimonio de la fuerza y la misericordia de Dios, sino también una metáfora profunda para nuestras propias vidas. Imagina, querido oyente, que te encuentras en un momento en el que sientes que las circunstancias te han acorralado, que cada puerta a tu futuro parece cerrada y que los desafíos se amontonan insuperables. Así como el Mar Rojo se abrió para liberar a un pueblo que había perdido la esperanza, Dios tiene el poder de intervenir en tu vida para allanar el camino hacia la libertad y la bendición. Cada obstáculo, cada situación que parece condenada, puede transformarse en una oportunidad divina cuando confías en la guía del Altísimo. La escena del Mar Rojo nos invita a reflexionar sobre el papel de la fe en los momentos de crisis. La fe de Moisés y del pueblo, que se atrevió a dar un paso hacia lo desconocido, se convirtió en el puente
que unió la desesperación con la liberación. No fue un acto impulsivo, sino una muestra de la confianza absoluta en que Dios, en su infinita sabiduría, sabe cuándo y cómo abrir una puerta cuando todo parece perdido. En ese cruce milagroso, cada gota de agua retirada y cada muro acuático erigido fueron recordatorios vivos de que, por muy insuperable que parezca el desafío, la acción divina siempre está presente para transformar la realidad. Además, este milagro encierra una enseñanza trascendental. En los momentos en que sentimos que nuestras fuerzas flaquean y que la oscuridad nos envuelve, es precisamente cuando debemos aferrarnos a la promesa de que Dios abre caminos. La separación del Mar Rojo simboliza el umbral entre la esclavitud y la libertad, entre la desesperanza y la promesa de una nueva vida. Al igual que los israelitas, cada uno de nosotros se enfrenta a sus propios mares rojos, a situaciones que parecen no tener salida. Sin embargo, la historia nos alienta a no claudicar, a mantener viva la llama de la fe, pues es en ese cruce de la adversidad cuando se revelan los milagros de la redención. Este relato también nos muestra que el poder de Dios trasciende lo visible y lo tangible. No se trata simplemente de un fenómeno natural, sino de una manifestación del amor y la justicia divina. Cada paso que los israelitas dieron sobre el lecho seco del mar fue un acto de fe que desafiaba la lógica y que, al mismo tiempo, se convertía en un símbolo de la esperanza renovada. Es una invitación para que cada oyente se sumerja en la certeza de que, incluso cuando las aguas del destino amenacen con engullirnos, existe una fuerza mayor dispuesta a abrirnos un camino seguro hacia la libertad y la victoria. Reflexiona, querido amigo, sobre las veces en las que te has sentido atrapado en un laberinto de dificultades, donde cada salida parecía cerrada. Considera que, al igual que en el milagro del Mar Rojo, la intervención divina puede llegar en el momento justo para derribar las barreras que tú mismo crees inamovibles. Esta enseñanza te impulsa a renovar tu fe y a confiar en que cada desafío es, en realidad, una oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios en tu vida. La imagen del mar partido se convierte en una metáfora de la liberación espiritual, un llamado a que no te dejes vencer por el miedo ni por la incertidumbre, sino que te entregues a la certeza de que el Altísimo siempre tiene preparado un camino de luz en medio de la oscuridad. Al finalizar este poderoso pasaje, recuerda que la lección del Mar Rojo no se limita a un antiguo relato de la historia. Es una verdad viva que se refleja en cada experiencia personal de superación. Cada vez que sientas que las puertas se cierran a tu paso, evoca la imagen de esas aguas divididas y permite que el espíritu de libertad y esperanza te inunde. Así como Dios abrió un camino para los israelitas, Él puede obrar en tu vida de manera inesperada, creando espacios de renovación y bendición en medio de las circunstancias más adversas. Esta narrativa nos recuerda la importancia de confiar en la acción divina, de no rendirnos ante la aparente imposibilidad de la situación y de ver en cada crisis la semilla de un milagro. El paso por el Mar Rojo se erige como un faro de esperanza que ilumina nuestro camino en tiempos de oscuridad, invitándonos a mantener la fe y a avanzar con la certeza de que, al final, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Que este milagro inspire en ti la convicción de que, sin importar cuán insuperable parezca el desafío, la mano del Señor siempre estará dispuesta a marcar el inicio de un nuevo capítulo lleno de luz, libertad y bendición. 5. La pesca milagrosa, navegando hacia la abundancia divina. El relato de la pesca milagrosa es un testimonio vibrante de la providencia divina,
una muestra conmovedora de cómo, en medio de la incertidumbre y la escasez, Dios tiene el poder de transformar la realidad de aquellos que depositan su fe en Él. Imagina, querido oyente, un amanecer sereno sobre las aguas del Galilea, donde la bruma matutina apenas disipa el frío de la noche, y los pescadores, agotados por una jornada sin frutos, se enfrentan a la cruda realidad de redes vacías y esperanzas menguantes. En ese preciso instante, cuando el desaliento parecía haberse apoderado de sus corazones, aparece la figura de Jesús, portador de un mensaje lleno de autoridad y compasión que desafía toda lógica humana y reaviva la llama de la esperanza. Con voz serena pero firme, Jesús invita a esos hombres a volver a lanzar sus redes sin dejarse atrapar por el escepticismo o la fatiga acumulada. No se trata de una simple orden, sino de un acto de fe que trasciende lo cotidiano. Una invitación a confiar en que, aun cuando nuestros esfuerzos parezcan infructuosos, la mano divina está dispuesta a obrar milagros en medio de nuestras limitaciones. Y así sucede. Las redes, que hasta ese momento habían recogido solo el eco del esfuerzo humano, se llenan de peces de forma asombrosa, hasta el punto de quebrarse bajo la magnitud del milagro. Cada pez capturado es un símbolo palpable de la abundancia que Dios tiene reservada para quienes confían en su palabra y actúan con determinación. Esta narrativa no solo ilustra una bendición material, sino que se convierte en una metáfora profunda para nuestra propia vida espiritual. En momentos de dificultad, cuando sentimos que nuestras manos ya no tienen fuerzas para continuar y las puertas parecen cerrarse a nuestro paso, la pesca milagrosa nos recuerda que Dios abre caminos de prosperidad y renueva la esperanza en el más inesperado de los instantes. Las redes vacías representan aquellas áreas de nuestra vida en las que, a pesar de nuestros esfuerzos, la escasez parece reinar. Sin embargo, el acto de volver a lanzarlas simboliza la disposición de renovarnos, de no rendirnos ante la adversidad y de esperar con fe la intervención divina. Cada gota de agua que besa la orilla y cada destello de luz en el horizonte se convierten en recordatorios de que, en el momento preciso, Dios tiene el poder de transformar la escasez en abundancia. Así como los pescadores vieron cómo sus redes se multiplicaban en bendición, nosotros también somos llamados a mirar más allá de nuestras circunstancias y a confiar en que, cuando el Señor toca nuestras vidas, ningún esfuerzo se desperdicia y toda acción, por modesta que parezca, puede desencadenar un milagro. La abundancia que se manifiesta en ese instante es el resultado de una fe activa, de la valentía de lanzar nuestras propias redes una y otra vez, aún en medio de la duda y el temor. Reflexiona, querido amigo, sobre aquellos momentos en los que te has sentido atrapado en la rutina del desaliento, cuando cada intento parecía fallido y las esperanzas se desvanecían como la niebla matutina. La pesca milagrosa te invita a replantearte tus propias barreras internas, a identificar esas redes que, cargadas de miedos y limitaciones, han quedado vacías por la falta de fe. Es en el acto de volver a lanzarlas, con la convicción de que algo extraordinario está por suceder, donde reside el verdadero poder transformador de la providencia divina. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de actuar con la certeza de que Dios abre puertas y derriba muros que parecen insuperables. Este milagro, en su esencia, es un llamado a renovar nuestro compromiso con la fe y a abrir nuestro corazón a las posibilidades infinitas que se presentan cuando nos entregamos por completo al amor y la misericordia del Señor. La imagen de las redes rebosantes de peces se convierte en un símbolo de la abundancia que puede colmar nuestra existencia
siempre y cuando seamos capaces de reconocer y abrazar la acción divina en cada pequeño gesto cotidiano. Es una invitación a dejar de lado las dudas y a lanzarnos con determinación y esperanza a la aventura de vivir una fe plena y transformadora. Cada pez recogido en esa jornada milagrosa narra una historia de redención y renovación, una narrativa que nos conecta con lo más profundo de nuestro ser y nos recuerda que, aunque el mundo parezca lleno de carencias y limitaciones, la gracia de Dios puede multiplicarse de manera inesperada. Al igual que el milagro de la pesca, nuestras vidas pueden llenarse de bendiciones que sobrepasan la comprensión humana si tan solo decidimos confiar plenamente en la providencia del Altísimo. Navega, pues, hacia esa abundancia divina, sabiendo que cada red que lances, cada intento de fe, es una puerta abierta a un futuro lleno de luz, prosperidad y un amor que trasciende toda barrera. Que este mensaje inspire en ti la convicción de que en cada desafío y en cada momento de incertidumbre existe una oportunidad para recibir el regalo inigualable de la intervención divina. Permite que la imagen de la pesca milagrosa renueve tu espíritu y te impulse a actuar con la certeza de que, cuando Dios abre puertas, ninguna red queda vacía y cada jornada, por ardua que parezca, puede transformarse en una sinfonía de abundancia y esperanza. 6. La caída del muro de Jericó. En la historia sagrada del pueblo de Israel, el relato de la caída del muro de Jericó se erige como una de las manifestaciones más poderosas de cómo Dios abre puertas que nadie puede cerrar, derribando barreras que parecen inquebrantables. Este acontecimiento, narrado en el libro de Josué, nos invita a reflexionar sobre las limitaciones que a lo largo de nuestras vidas erigimos como muros aparentemente sólidos, y cómo la fe obediente tiene el poder de desmoronarlos de manera asombrosa. Cuando el pueblo se encontró frente a las imponentes murallas de la ciudad de Jericó, el desafío parecía insuperable. Sin embargo, Dios instruyó a Josué a tomar un camino que desafiaba toda lógica humana. Durante 7 días, el pueblo debía rodear la ciudad, marchando en comunión, con el sonido de trompetas marcando cada paso de fe. Esta estrategia divina, aparentemente sencilla y a la vez profundamente misteriosa, demostró que el poder de Dios no se mide por la fuerza visible, sino por la intensidad de la fe y la obediencia sincera. Cada vuelta, cada toque de trompeta, se convirtió en un acto de rendición total ante la voluntad del Señor, simbolizando que cuando el corazón se abre a la guía divina, hasta los muros más férreos pueden caer. La caída de Jericó tras el 7º día es un recordatorio vívido de que los obstáculos en nuestra vida no son permanentes. Los muros que nos impiden avanzar, ya sean dudas, miedos o circunstancias adversas, pueden ser derrumbados cuando decidimos actuar con fe, aun cuando los métodos parezcan contradecir la razón humana. La instrucción de Dios para que se diera vueltas alrededor de la ciudad durante 7 días nos enseña la importancia de la perseverancia y del tiempo en la espera del milagro. No fue un acto impulsivo, sino un proceso meticuloso en el que cada integrante del pueblo desempeñó su papel, recordándonos que la unidad y la constancia en la fe son esenciales para ver la intervención divina en nuestras vidas. Esta historia nos habla también del poder transformador de la obediencia colectiva. Los israelitas, al seguir las instrucciones de Josué sin cuestionarlas, demostraron que cuando un grupo se une en una fe sincera, lo imposible se vuelve alcanzable. El muro de Jericó no solo representaba la barrera física de una ciudad fortificada, sino que simbolizaba las limitaciones internas y espirituales que nosotros mismos erigimos. En muchas ocasiones construimos muros de orgullo, inseguridad y desesperanza que nos separan del plan de bendición que Dios tiene para nosotros.
Sin embargo, este relato nos alienta a reconocer que al entregarnos al designio divino, podemos ver esos obstáculos derrumbarse, abriendo paso a una nueva realidad llena de esperanza y prosperidad espiritual. Reflexiona, querido oyente, sobre aquellos momentos en los que te has sentido aprisionado por circunstancias adversas o atrapado en tus propias dudas. ¿No es acaso tu corazón un campo de batalla en el que, muchas veces, los muros del desaliento parecen imposibles de derribar? La historia de Jericó te invita a renovar tu compromiso con la fe, a escuchar el llamado de Dios que te insta a rodear esos obstáculos con oración, perseverancia y sobre todo con una confianza inquebrantable en que Él puede derribar cualquier barrera. Así como el estruendo del muro al caer marcó el inicio de una nueva era para los israelitas, tu acto de fe puede ser el preludio de una transformación radical en tu vida. La simbología de este milagro trasciende el relato histórico y se adentra en el terreno personal de cada creyente. Cada muro que observamos en nuestro camino es en realidad una oportunidad para manifestar la fuerza liberadora del Espíritu Santo. Es un recordatorio de que cuando nos rendimos ante Dios y actuamos con valentía, no hay obstáculo demasiado grande ni barrera tan firme que pueda detener la marcha hacia la realización de su promesa. La caída del muro de Jericó es, pues, una metáfora que nos enseña a confiar en la acción divina, a dejar de lado las estrategias basadas en nuestra limitada percepción y a abrazar la certeza de que Dios abre caminos donde la lógica humana solo ve imposibilidades. Imagina por un instante que el muro que te separa de tus sueños, de la paz interior o de esa bendición que tanto anhelas es derrumbado con el estruendo de una fe vibrante y una obediencia sincera. Al igual que Josué y su pueblo, tienes la invitación de dar vueltas, de insistir en la oración y de confiar en que cuando el momento llegue, el obstáculo se desmoronará ante el poder transformador del amor divino. La enseñanza es clara. No permitas que las paredes del miedo o de la duda te impidan avanzar. En cada latido de tu corazón resuena la promesa de un Dios que, a su debido tiempo, hará temblar las estructuras que se interponen en tu camino. Este milagro no se limita a ser una lección del pasado, sino que se manifiesta en la cotidianidad de nuestros días. Cada vez que sientas que un muro se levanta en tu vida, recuerda el clamor unánime de un pueblo que a través de la fe y la acción transformó lo imposible en una victoria tangible. Así como el estruendo del muro derribado marcó el inicio de una era de libertad y abundancia para los israelitas, tú también puedes experimentar el poder renovador de Dios, cruzando el umbral hacia una vida plena y bendecida. Que la caída del muro de Jericó inspire en ti la determinación de derribar cada barrera interna y externa que te aleja de la realización del propósito divino en tu vida. Permite que este relato se convierta en la chispa que encienda tu pasión por la fe, recordándote que en cada desafío Dios se encuentra dispuesto a abrir la puerta hacia una nueva esperanza. Adelante, confía y actúa, porque el mismo Dios que derrumbó las murallas de Jericó está a punto de transformar tu realidad. 7. El triunfo de David sobre Goliat, la fe que derriba gigantes. En el eco de los tiempos bíblicos resuena el relato de David y Goliat, una historia que trasciende la mera confrontación física para convertirse en un símbolo imborrable de la fe que puede derribar hasta los obstáculos más imponentes. Este episodio, cargado de simbolismo, nos enseña que no es la fuerza del cuerpo la que determina la victoria, sino la fortaleza del espíritu y la confianza inquebrantable en el Señor. David, un joven pastor con un corazón lleno de fe, se presentó ante el gigante Goliat,
no armado con armadura o armas convencionales, sino con la certeza de que Dios caminaba a su lado. Así, en el campo de batalla, lo que parecía una lucha desigual se transformó en una demostración del poder divino, revelando que ningún gigante es invencible cuando el Altísimo es el verdadero fortificador. Imagina, querido oyente, los miedos y dudas que se alzaban como sombras gigantescas en tu vida. Así como Goliat se erguía imponente, representando todos esos obstáculos que parecen insuperables, David te invita a enfrentar tus miedos con la determinación de un corazón confiado en la providencia de Dios. No se trataba de una batalla de fuerza física, sino de una contienda espiritual en la que cada paso que daba David estaba impregnado de la convicción de que Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Este relato nos exhorta a no dejarnos intimidar por los desafíos, por más grandes que se vean, sino a confiar en el poder transformador de la fe que, al igual que la onda de David, puede alcanzar el centro del corazón de nuestras adversidades. El joven pastor no se amilanó ante la mirada incrédula de un ejército que veía imposible su victoria. En cambio, se presentó con la humildad y el coraje que solo provienen de la cercanía con el Creador. Cada piedra que eligió lanzar fue un acto deliberado de fe, un recordatorio de que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras batallas, lo que parece un obstáculo insalvable se convierte en el preludio de una victoria gloriosa. Este enfrentamiento es un espejo de nuestras propias luchas diarias, momentos en los que las circunstancias nos hacen sentir pequeños y vulnerables, cuando los gigantes del desaliento, la incertidumbre o el dolor se interponen en nuestro camino. Sin embargo, al igual que David, podemos encontrar en el poder de la oración y en la confianza en el Señor la fuerza necesaria para superar cualquier adversidad. En cada uno de nosotros existe esa chispa de fe capaz de transformar el panorama más oscuro en un horizonte lleno de esperanza. David, armado únicamente con su fe y su onda, representa la idea de que no necesitamos recurrir a nuestras propias fuerzas, que muchas veces son limitadas, sino que basta con apoyarnos en la fuerza divina para lograr hazañas que desafían toda lógica. La victoria sobre Goliat es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a entender que nuestros propios gigantes, ya sean problemas económicos, enfermedades, conflictos emocionales o espirituales, pueden ser vencidos si depositamos nuestra confianza en Dios. Este milagro histórico no es simplemente una narración del pasado, sino un mensaje vivo que nos anima a actuar con valentía y a recordar que, en el nombre del Señor, lo imposible se vuelve posible. La lección que emana de este enfrentamiento es clara. No somos definidos por el tamaño de nuestros problemas, sino por la grandeza de nuestra fe. David nos enseña que, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca conspirar en nuestra contra, la luz de la fe puede disipar las sombras y abrir un camino de esperanza. Es un llamado a dejar de lado las limitaciones autoimpuestas y a abrazar el poder de la convicción divina, recordando siempre que el verdadero valor reside en la entrega y en la confianza absoluta en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así como el gigante cayó ante la onda impulsada por la fe, cada obstáculo en nuestra vida puede ser superado con el apoyo del Espíritu Santo, quien transforma nuestras debilidades en la fuente de una fuerza inquebrantable. Permítete, querido oyente, imaginar que tus dificultades son simplemente gigantes esperando ser vencidos. Reflexiona sobre los momentos en los que, como David, te has sentido pequeño ante la inmensidad de los desafíos y considera que cada paso de fe, por insignificante que parezca, es una declaración de tu confianza en el poder de Dios. No permitas que el temor te paralice. En cambio,
Levanta tu mirada y reconoce que cada obstáculo puede ser transformado en una oportunidad para crecer espiritualmente y para experimentar de primera mano el milagro de la intervención divina. Este relato es también un llamado a la acción, a levantar la onda de la fe y lanzarla con determinación hacia aquellos problemas que parecen insuperables. Así como David eligió sus armas con sabiduría, nosotros debemos escoger la fe, la oración y la comunión con el Espíritu Santo como nuestros instrumentos para derribar las barreras que se interponen en nuestro camino. Que el ejemplo del joven pastor te inspire a creer que, sin importar el tamaño del desafío, el poder del Señor es mayor y puede abrir puertas que ni siquiera imaginaste. Al cerrar este bloque, medita en la imagen de David, con la mirada fija en la promesa divina, enfrentándose al gigante con el coraje que solo se forja en la confianza plena en el amor de Dios. Que su victoria sea un faro que ilumine tu camino y te impulse a actuar con la certeza de que, en cada situación, el poder divino está listo para transformar tus desafíos en triunfos. Que esta reflexión te inspire a abrazar cada reto con la seguridad de que la fe, esa onda de esperanza, siempre tendrá la fuerza necesaria para derribar cualquier gigante que se interponga en tu camino. 8. El maná del desierto. El sustento. Divino en tiempos de escasez, en medio de la vastedad del desierto, donde la sed y la desesperanza parecían reinar sin tregua, Dios manifestó su infinita providencia al enviar el maná, un alimento celestial que caía cada mañana, como un recordatorio tangible de que su amor y su cuidado nunca nos abandonan. Imagina, querido oyente, ese paisaje árido, la soledad de un pueblo vagando sin rumbo, y en cada amanecer el cielo se abría para derramar un sustento que desafiaba las leyes de la naturaleza. Así, el maná no solo era alimento para el cuerpo, sino un símbolo poderoso de la presencia activa de Dios en medio de nuestras pruebas, enseñándonos que en los momentos de mayor escasez, Él abre puertas que nadie puede cerrar. El relato del maná nos invita a reflexionar sobre cómo, en nuestras propias vidas, cuando nos encontramos en medio de un desierto emocional, económico o espiritual, se nos ofrece una provisión divina que trasciende lo meramente material. Cada grano de maná era una bendición individual, una muestra de que, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, Dios tiene la capacidad de suplir nuestras necesidades. Este alimento milagroso no era recogido por casualidad, era un llamado a la obediencia y a la confianza plena. Los israelitas debían recolectarlo cada día, recordando que la provisión divina es diaria y requiere de nuestra fe activa, de estar atentos y dispuestos a recibir el regalo que se nos ofrece en el preciso momento en que lo necesitamos. Recuerda, querido amigo, que en nuestras vidas hay momentos en los que nos sentimos abandonados, como si estuviéramos atrapados en un desierto sin fin, donde la desesperanza y la soledad parecen consumirnos. Sin embargo, al igual que Dios proveyó maná para sostener al pueblo de Israel, Él también provee en nuestros días, abriendo puertas de bendición cuando nosotros menos lo esperamos. La lección del maná es clara. Nunca subestimes el poder de la fe y la obediencia, pues a través de ellos se manifiesta el milagro de la provisión divina. Cada amanecer nos brinda la oportunidad de renovar nuestra confianza en que, aunque la sequía parezca interminable, siempre habrá una manifestación de la gracia de Dios que nos sostendrá y nos nutrirá. La historia del maná es también una invitación a ver más allá de lo inmediato, a reconocer que cada desafío y cada carencia en nuestra vida pueden ser el preludio de una bendición mayor. Dios, en su infinita sabiduría, no solo nos da lo necesario para sobrevivir,
sino que nos enseña a valorar el proceso, a buscar en cada día la lección espiritual que se esconde detrás de lo cotidiano. Así como el maná caía con precisión cada mañana, invitándonos a levantarnos y a trabajar con fe, nosotros también somos llamados a ser conscientes de que cada día es una nueva oportunidad para recibir el sustento divino y para crecer en nuestra relación con el Señor. Imagina por un momento que tu vida es un desierto y que cada dificultad, cada obstáculo es como una sequía que amenaza con agotar tus fuerzas. En esos momentos, el recordatorio del maná te invita a levantar la mirada y a confiar en que Dios está atento a cada una de tus necesidades. No se trata simplemente de esperar pasivamente, sino de actuar con la certeza de que, al igual que el pueblo de Israel, tú también puedes ser un testigo vivo de la provisión divina. Cada paso que das en medio de la adversidad es un acto de fe, una declaración de que confías en que, aunque todo parezca árido y sin vida, el Señor abrirá puertas y derramará sobre ti un maná de bendiciones impensables. Además, este milagro nos enseña la importancia de la gratitud y de la disciplina en la fe. Así como se instruyó a los israelitas a recoger solo lo necesario, evitando la avaricia y la duda, nosotros también debemos aprender a valorar cada bendición y a vivir en agradecimiento constante. La provisión del maná no era un acto de exceso, sino de equilibrio y de confianza en que lo que se nos da es exactamente lo que necesitamos para seguir adelante. En este sentido, el maná se convierte en una metáfora de la armonía entre el dar divino y nuestra disposición a recibir con humildad y responsabilidad. Querido oyente, al meditar en el milagro del maná, permítete sentir la calidez de ese sustento divino que trasciende lo físico para alimentar también tu espíritu. Reconoce que en medio de tus desiertos personales, Dios está preparado para abrir una puerta de esperanza y renovación. La lección es eterna. No importa cuán árida parezca la tierra de nuestras vidas, siempre existe la posibilidad de un amanecer bendecido, de un regalo divino que transforme la sequedad en un manantial de vida. Abre tu corazón, actúa con fe y permite que cada día se convierta en una nueva oportunidad para recibir la provisión del Altísimo, porque Él, en su infinito amor, tiene preparado para ti un sustento que nadie puede negar ni cerrar. Que esta reflexión te impulse a ver cada dificultad como una semilla de cambio, a reconocer en cada carencia la posibilidad de un milagro y a caminar con la seguridad de que el mismo Dios que proveyó maná en el desierto está presente en cada instante de tu vida, listo para abrirte puertas hacia un futuro lleno de esperanza y abundancia. Confía, recibe y vive la bendición que Él tiene reservada para ti. 9. El llamado de Abraham, cruzando el umbral hacia la promesa divina. En los albores de la historia de la fe, Dios habló a un hombre llamado Abraham, convocándolo a abandonar todo lo familiar para adentrarse en un camino lleno de incertidumbre, pero también de promesas eternas. Imagina, querido oyente, el instante en el que Dios se dirige a tu corazón, invitándote a soltar lo conocido, a dejar atrás la seguridad de lo establecido, para abrazar un destino que solo Él puede forjar. Así como Abraham recibió el mandato divino de dejar su tierra, su parentela y la seguridad de lo cotidiano, cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que se nos convoca a cruzar umbrales, a abrir puertas que, a simple vista, parecen cerradas, pero que en realidad esconden bendiciones que nadie puede impedir. La historia de Abraham es un relato vibrante de fe y obediencia. Cuando Dios le dijo: «Vete de tu tierra y de tus parientes y ve al país que yo te mostraré», Abraham no dudó, pese a la incertidumbre que implicaba dejar todo atrás.
Este llamado representa, en el contexto de tu vida, la invitación a confiar plenamente en el plan divino, aun cuando el camino se vea nebuloso y lleno de desafíos. Cada paso que Abraham dio fue un acto de valentía, un testimonio de que la fe es el puente que nos conecta con lo imposible, abriendo puertas que ningún obstáculo humano puede cerrar. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en la comodidad de lo conocido sin atreverse a dar ese salto de fe que puede transformar tu destino? Abraham, al cruzar el umbral hacia lo desconocido, se convirtió en el artífice de una promesa que trascendería generaciones. Su travesía no solo fue física, sino también espiritual. Fue un viaje interior en el que dejó atrás miedos, dudas y limitaciones para abrazar la certeza de que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros un destino lleno de esperanza y abundancia. Así como Abraham enfrentó el temor de lo incierto con la convicción de que la promesa divina lo respaldaba, tú también puedes encontrar en cada desafío la oportunidad de confiar en que, al abrirte a la voluntad del Señor, se te revelará un futuro mejor. Este llamado a la fe es una invitación a reconocer que cada cambio, cada renuncia y cada sacrificio tiene un propósito mayor: la manifestación de la gracia divina en tu vida. El relato de Abraham nos enseña que la fe requiere acción. No basta con desear un cambio o anhelar una nueva bendición. Se necesita dar el primer paso, por pequeño que parezca, para que Dios obre milagros en nuestro interior. Cuando te enfrentas a momentos de incertidumbre, recuerda que la misma fuerza que impulsó a Abraham a dejar atrás lo seguro está disponible en ti. La travesía de Abraham es una metáfora de todas esas ocasiones en las que has sentido el llamado divino a transformar tu realidad, a cruzar el umbral hacia una vida renovada. Cada dificultad, cada puerta que parece cerrada, es en realidad una invitación a confiar en el poder de Dios para abrir caminos insoslayables, caminos que nadie puede cerrar. A medida que te adentras en esta reflexión, es importante que visualices ese instante decisivo en el que, con el corazón en alto y la mirada puesta en el horizonte, das el primer paso hacia lo desconocido. Esa decisión, tan crucial y valiente, es la misma que te invita a soltar las ataduras del pasado, a dejar atrás el miedo y a abrazar la promesa de un futuro iluminado por la fe. La historia de Abraham no es simplemente un relato antiguo. Es un espejo en el que puedes ver reflejada tu propia capacidad para renacer y transformar cada obstáculo en una oportunidad divina. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Abraham y a confiar en que, aunque el camino parezca oscuro, la luz de la promesa divina siempre iluminará tu sendero? La promesa hecha a Abraham fue mucho más que una simple palabra. Fue un compromiso eterno de bendición y de multiplicación, un pacto sagrado que cambiaría el curso de la historia. De igual manera, cuando decides abrirte a la voluntad de Dios y cruzar el umbral del miedo, te conviertes en partícipe de un plan superior que trasciende las limitaciones humanas. Cada puerta que se abre en tu vida es una señal de que el Altísimo está obrando en tu favor, guiándote hacia horizontes donde la esperanza y la prosperidad se entrelazan en una danza divina. La invitación de Abraham es un llamado a reinventarte, a dejar que el Espíritu Santo te conduzca por senderos insospechados y a confiar en que, cuando das el primer paso, el universo conspira a tu favor. Querido oyente, medita en este mensaje y permítete sentir la fuerza transformadora de un llamado divino. Así como Abraham dejó atrás lo conocido para abrazar un destino lleno de promesas, tú también puedes reinventarte y transformar tu vida. No permitas que el miedo o la duda te paralicen.
Confía en que el mismo Dios que abrió puertas para Abraham está dispuesto a abrirlas para ti, abriendo caminos en medio de la adversidad y derribando las barreras que intentan detener tu avance. Este es el momento de dejar que la fe te impulse, a actuar, de permitir que cada paso que des sea un reflejo de la confianza en un futuro lleno de bendiciones inagotables. Al cruzar ese umbral, descubrirás que cada sacrificio, cada renuncia y cada acto de obediencia se transforman en llaves que destraban puertas divinas, puertas que nadie puede cerrar. La vida de Abraham es el testimonio viviente de que, cuando el corazón se rinde a la voluntad de Dios, se desatan milagros que cambian destinos. Así como Él se convirtió en el Padre de Naciones, tú también puedes ser el artífice de una nueva realidad, de un renacer espiritual que te lleve a experimentar la plenitud del amor y la gracia del Señor. Que este relato te inspire a dar el salto de fe, a dejar atrás lo conocido y a confiar en que en cada paso Dios abre un camino luminoso y lleno de promesas. 10. Daniel en el foso de los leones. Fe que abre puertas en medio del temor. La historia de Daniel en el foso de los leones es uno de los relatos más conmovedores y reveladores de la Sagrada Escritura. Una narrativa que nos muestra con total claridad cómo la fe inquebrantable y la obediencia a Dios pueden abrir puertas en medio de las circunstancias más terroríficas. Imagina, querido oyente, el estremecimiento que debió sentir Daniel al ser acusado injustamente y condenado a un destino que parecía sellado. Un foso oscuro, repleto de leones hambrientos y salvajes, una prisión viviente donde cada rugido amenazaba con confirmar su sentencia. Sin embargo, en medio de ese abismo de peligro, la divina protección del Señor se manifestó de forma milagrosa, cerrando las bocas de los leones y abriendo en ese preciso instante una puerta de salvación que ningún poder maligno pudo sellar. Daniel, un hombre de inquebrantable convicción y profunda devoción, siempre había mantenido una relación íntima con Dios, siguiendo sus mandatos y viviendo en obediencia, sin importar las consecuencias. Su vida era un testimonio de fe en acción, y por ello, cuando las fuerzas envidiosas y corruptas intentaron desacreditarlo, él no titubeó en continuar confiando en el Altísimo. Al ser arrojado al foso, la escena parecía sacada de una pesadilla. El ambiente se impregnaba de temor y desesperanza, y las sombras de los leones se alargaban amenazantes en cada rincón. Pero lo que parecía ser el final de toda esperanza se convirtió en el inicio de un milagro. En ese momento crucial, la fe de Daniel se manifestó de forma palpable. Mientras los rugidos se intensificaban y las garras se preparaban para desgarrar, la presencia divina se hizo tan intensa que, como por arte de magia, los leones se quedaron inmóviles y sus fauces se sellaron. Esta intervención sobrenatural no fue fruto del azar, sino el resultado de una fe genuina y una relación inquebrantable con el Creador, que demostró que ninguna barrera es insuperable cuando se cuenta con el poder de Dios. La protección que envolvió a Daniel es una poderosa metáfora para nosotros. En los momentos de mayor angustia, cuando todo parece perdido y el temor se cierne como un manto oscuro, la fe se convierte en la llave que abre puertas a la liberación y la esperanza. Reflexiona, querido oyente, sobre los momentos en los que te has sentido rodeado por dificultades que parecían imposibles de superar. Así como Daniel se enfrentó al foso de los leones con la certeza de que Dios estaba a su lado, tú también puedes hallar en tu interior la fuerza para desafiar cualquier adversidad. Cada obstáculo que encuentras en tu camino, cada situación que te hace sentir encadenado por el miedo,
Es una oportunidad para que la mano protectora del Señor se manifieste. El milagro de Daniel nos enseña que cuando decidimos confiar plenamente en Dios, incluso en el entorno más hostil, Él abre puertas de salvación que ningún enemigo puede cerrar. La historia de Daniel no es simplemente una narración antigua, es un llamado vivo a renovar nuestra fe y a actuar con determinación en medio del peligro. Imagina que tu vida es un foso y cada desafío, cada problema es representado por los leones que acechan en la oscuridad. La fe se erige entonces como ese escudo divino que, al ser invocado, sella las fauces del temor y permite que la luz de la esperanza penetre en lo más profundo de tu ser. Así como el Altísimo selló las bocas de los leones para preservar a Daniel, Él también está dispuesto a intervenir en cada situación adversa, demostrando que no hay poder en la tierra capaz de detener su amor ni de cerrar las puertas de liberación. Además, este milagro resalta la importancia de mantener una vida de oración y comunión constante con Dios. Daniel no se desvió de sus prácticas diarias de comunicación con el Altísimo, aún sabiendo que ello podría costarle caro en un ambiente hostil. Esa dedicación y disciplina espiritual fueron fundamentales para que, en el momento de mayor necesidad, la protección divina se hiciera realidad. Del mismo modo, en nuestro diario vivir es esencial cultivar una fe activa y una relación sincera con Dios, ya que es en esos momentos de intimidad espiritual cuando se nos abren las puertas a bendiciones que transforman nuestra existencia. Querido oyente, al meditar en el relato de Daniel en el foso de los leones, permítete sentir la certeza de que, sin importar cuán oscura sea la situación en la que te encuentres, el mismo Dios que protegió a Daniel está contigo. Esa fe, tan poderosa como una llave maestra, tiene la capacidad de derribar cualquier muro de desesperanza y de abrir caminos de liberación y paz. Cada desafío, cada miedo, es una invitación a profundizar en tu relación con el Señor y a confiar en que su amor y protección son infinitos. No olvides que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de superarlos a través de la fe. Así como Daniel se mantuvo firme ante la inminencia del peligro, tú también puedes transformar cada situación adversa en un testimonio viviente del poder de Dios. La intervención divina que selló las bocas de los leones es un recordatorio claro de que en el reino de Dios ningún obstáculo es definitivo y ninguna puerta se cierra de manera irrevocable. Adelante, confía y vive la liberación que solo el poder divino puede ofrecer. Entonces, José en Egipto, del abismo al destino divino. Continuando con el ejemplo de fe y liberación que hemos visto en la vida de Daniel, hoy nos sumergiremos en la inspiradora historia de José, un hombre que, a pesar de haber atravesado los abismos del dolor y la traición, vio cómo Dios abría puertas en su existencia y lo condujo desde la esclavitud hasta la grandeza. Desde el instante en que sus propios hermanos, cegados por la envidia, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo, la vida de José parecía destinada al olvido y a la desesperanza. Sin embargo, cada paso en ese camino sombrío fue parte de un diseño divino, una secuencia en la que Dios, con su infinita sabiduría, preparaba el terreno para revelar su plan de bendición. Imagina, querido oyente, ese instante en que te sientes abandonado y traicionado, cuando los que más esperabas te fallan y las circunstancias te llevan a tocar fondo. Así fue el destino de José. En medio del dolor, cuando parecía que las puertas se habían cerrado definitivamente, una nueva ventana de esperanza se abrió. Su integridad y fe inquebrantable le permitieron sobrellevar la humillación en la casa de Potifar y más tarde en la soledad de la prisión, donde aún en medio del encierro
Dios sembró en su corazón la semilla de un futuro glorioso. Cada adversidad que José enfrentó fue una lección divina, cada obstáculo una oportunidad para que el Altísimo demostrara que nada es imposible para él. En la prisión, mientras otros se rendían ante el desaliento, José se destacó por su capacidad para interpretar sueños, no como un don meramente intelectual, sino como una manifestación de la luz divina que habitaba en su interior. Esa habilidad, que parecía insignificante en aquel oscuro lugar, se convirtió en la llave que abriría las puertas de su liberación. Con cada sueño interpretado, se vislumbraba el preludio de un destino que nadie podría cerrar, un destino que lo elevaría de la oscuridad de la desesperación a la luminosidad de un liderazgo consagrado por Dios. La providencia divina se manifestó de manera sorprendente cuando, en el corazón del poderío de Egipto, José fue llamado a interpretar el enigmático sueño del faraón. Imagina el ambiente en la corte real, una atmósfera cargada de tensión, incertidumbre y el anhelo colectivo de respuestas. Fue en ese preciso momento cuando el don de José, pulido en el crisol de la adversidad, brilló con intensidad. Su interpretación no solo desveló el inminente ciclo de abundancia y hambruna, sino que también reveló el plan supremo de Dios, que siempre abre puertas para aquellos que confían en Él. En cuestión de días, José pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en el artífice de la salvación para una nación entera, siendo nombrado segundo en el reino de Egipto. ¡Qué transformación tan asombrosa! Querido oyente, la historia de José es mucho más que un relato de ascenso personal. Es una poderosa metáfora para nuestras propias vidas. En cada uno de nosotros existen momentos de traición, de dolor y de profundo abandono. Momentos en los que parece que todas las puertas se han cerrado. Sin embargo, el testimonio de este siervo fiel nos invita a creer que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando en silencio para abrir una puerta que nadie puede cerrar. Así como José supo mantener la fe en medio de la adversidad, tú también puedes encontrar la fortaleza para sobrellevar tus pruebas, sabiendo que cada dificultad es un peldaño hacia una bendición mayor. El viaje de José nos enseña la importancia de la perseverancia y del perdón. A pesar de haber sido objeto de la envidia y la traición de sus hermanos, él no permitió que el rencor nublara su corazón. En lugar de eso, su vida se convirtió en un testimonio viviente de la restauración divina. Cada revés fue una preparación para un avance milagroso. Cada caída, el preludio de un ascenso que solo el plan de Dios podía orquestar. Hoy, al enfrentar tus propios desafíos, recuerda que las puertas aparentemente cerradas pueden ser destruidas por la fe y la obediencia. Que el ejemplo de José te inspire a perseverar, a mantener la esperanza y a confiar plenamente en que el Altísimo está preparando algo extraordinario para ti. En este viaje espiritual, la historia de José nos reta a ver más allá de las circunstancias inmediatas, a reconocer que el dolor y la adversidad pueden ser instrumentos de transformación si los entregamos en manos de Dios. Permite que este relato se anide en tu corazón y te impulse a no rendirte nunca, a levantar la mirada aun cuando el camino se torne oscuro y a confiar en que cada obstáculo es una oportunidad para que el poder divino actúe en tu vida. Así como José fue llevado de la penuria al trono, tú también puedes ver cómo cada experiencia, por difícil que parezca, es parte de un plan perfecto que abre puertas hacia un destino lleno de bendición, esperanza y redención. 12. La transformación de Saulo. De perseguidor a apóstol, imagina, querido oyente, el estremecimiento de un hombre que parecía encarnar la oposición misma al mensaje de Dios. Saulo, conocido por su férrea persecución a los seguidores del Evangelio,
representaba todo aquello que el Espíritu Santo deseaba transformar. En su vida, el temor y la ira gobernaban su corazón, y cada paso que daba en contra de la luz parecía sellar un destino de oscuridad y condena. Sin embargo, en el ocaso de su existencia desbordada de hostilidad, se presentó una intervención divina capaz de abrir una puerta que nadie, ni siquiera él mismo, podría haber imaginado, la puerta hacia una transformación total y liberadora. El relato bíblico nos conduce a ese instante crucial en el camino a Damasco, cuando en medio de su misión implacable, Saulo fue envuelto en una luz celestial tan intensa que lo dejó ciego al instante. Esa experiencia, tan abrumadora como repentina, fue el preludio de una metamorfosis espiritual que marcaría el inicio de una nueva vida. Esa luz no solo iluminó su camino, sino que penetró en lo más profundo de su ser, derrumbando los muros de prejuicio, odio y autocomplacencia que él mismo había levantado. En ese momento de radical confrontación con la verdad, Saulo se encontró cara a cara con el Cristo resucitado, y lo que en apariencia fue un acto de castigo, se reveló como el portal hacia una gracia inmensa y transformadora. En este instante dramático, la transformación de Saulo simboliza la idea poderosa de que Dios abre puertas que nadie puede cerrar, incluso cuando la historia personal parece estar escrita en tinta oscura. Su ceguera temporal, impuesta por el fulgor divino, fue en realidad el primer paso para que su visión interior se despertara. De aquel hombre implacable se formó el apóstol Pablo, cuyo mensaje de amor, reconciliación y redención ha iluminado los corazones de millones a lo largo de los siglos. Cada paso que dio en ese nuevo camino fue testimonio de la capacidad del Espíritu Santo para reconfigurar incluso las almas más endurecidas, transformando el dolor y la rebeldía en un fervor apasionado por la verdad. Esta transformación no es solo un relato histórico, sino una invitación para ti, que hoy te encuentras frente a tus propios dilemas y sombras. ¿Cuántas veces has sentido que tu pasado, lleno de errores o arrepentimientos, te condena a vivir en un ciclo interminable de culpa y desesperanza? La historia de Saulo te recuerda que ningún pasado es demasiado oscuro para ser redimido. Ningún corazón es tan endurecido que no pueda ser ablandado por el amor divino. Así como Dios abrió la puerta de la salvación para un perseguidor implacable, Él está dispuesto a obrar en tu vida, transformando cada tropiezo en una lección de esperanza y cada error en un peldaño hacia la plenitud espiritual. Reflexiona sobre la paradoja que encierra esta transformación. El hombre que se esforzaba por destruir la fe de otros se convierte en uno de sus más fervientes defensores. Esa es la magnitud del poder redentor de Dios, que no solo abre puertas, sino que derriba los muros más impenetrables de la resistencia humana. La conversión de Saulo es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la obstinación del corazón humano, sino en la capacidad de rendirse a la voluntad del Altísimo. En el crisol de la adversidad, cuando los viejos caminos se desmoronan, surge un nuevo sendero iluminado por la gracia, uno en el que cada experiencia dolorosa se transfigura en un testimonio viviente de la misericordia divina. Al meditar en esta historia, permítete sentir que, al igual que Saulo, tú puedes experimentar un renacer espiritual. Aunque las heridas del pasado parezcan imposibles de sanar, la promesa de Dios es clara. Ninguna puerta se cierra de manera irrevocable ante su poder transformador. Esta narrativa te invita a abrir tu corazón a esa luz que todo lo penetra, a dejar atrás los rencores y las sombras del ayer y a abrazar la posibilidad de un futuro renovado. La transformación de Saulo nos reta a cuestionar nuestros propios
límites y a confiar en que incluso en la noche más oscura, el amanecer está a la vuelta de la esquina, esperando para revelar un horizonte de bendición y redención. Querido oyente, la historia del apóstol Pablo es una invitación a liberarte de las cadenas que te atan al pasado y a creer firmemente que cada obstáculo, por grande que parezca, es parte de un plan divino destinado a abrirte puertas de oportunidades y renovación. Cada tropiezo, cada error, es una semilla que, al ser regada por la gracia de Dios, florece en una vida llena de luz y propósito. Permite que la conversión de Saulo te inspire a dar un salto de fe, a aceptar que la intervención divina puede cambiar incluso lo que parecía irreversible y a caminar con la seguridad de que, en el plan del Señor, ninguna puerta permanece cerrada para siempre. Así, en el reflejo de la transformación de Saulo, descubre que tú también tienes la capacidad de reinventarte, de convertir cada experiencia dolorosa en una fuente de fortaleza y de abrirte a la inmensidad del amor de Dios. Abre tu corazón, renuncia a las ataduras del pasado y permite que la luz del Altísimo ilumine tu camino, pues Él, en su infinita sabiduría, tiene preparado para ti un destino lleno de esperanza, fe y bendición. Confía en que, cuando entregas tu vida al Señor, Él abre puertas que nadie puede cerrar y transforma incluso las sombras en resplandor celestial. Ma 13. La resurrección de Lázaro, el umbral entre la muerte y la vida eterna. Imagina, querido oyente, el silencio sepulcral de una tumba cerrada, la penumbra de la desesperanza y la certeza de la muerte que parecía haber sellado el destino de un ser amado. En este relato sublime y profundamente transformador nos encontramos con Lázaro, un hombre que había sido abrazado por la muerte y cuyos grilletes parecían imposibles de romper. Sin embargo, en un giro que desafía toda lógica terrenal, Jesús, con su poder divino, se acercó a la tumba y con una autoridad que solo el Creador posee, proclamó: «Lázaro, sal fuera». Esa orden resonó en el silencio, abriendo una puerta que la muerte misma no pudo cerrar, transformando el dolor en júbilo y la pérdida en una victoria gloriosa de la vida. La resurrección de Lázaro es mucho más que un milagro histórico, es un símbolo poderoso de la capacidad de Dios para abrir puertas en los momentos más oscuros. Este suceso nos invita a meditar sobre la fragilidad de la existencia humana y a la vez nos recuerda que en el poder del Altísimo se encuentra la llave que desata cadenas imposibles de romper. En el umbral entre la vida y la muerte, la voz de Jesús actúa como una invitación a abandonar el miedo y a abrazar la esperanza inquebrantable. Es una imagen que nos reta a confiar en que, aun cuando las circunstancias parecen sellar nuestro destino, hay un poder supremo dispuesto a transformar la oscuridad en una luz resplandeciente. Querido amigo, piensa en aquellos momentos en los que la desesperación te ha invadido, cuando cada puerta parecía cerrada y la sombra de la pérdida se cernía sobre ti. Así como Lázaro yacía en la fría morada del sepulcro, nuestros corazones a veces se sienten aprisionados por el dolor, por las heridas del pasado o por las incertidumbres del futuro. Pero la resurrección de Lázaro nos enseña que ningún estado, por oscuro o definitivo que parezca, es absoluto ante la inmensidad del amor y la soberanía de Dios. La misma fuerza que abrió la tumba y devolvió a la vida a aquel hombre amado está siempre disponible para nosotros, dispuesto a transformar cada experiencia dolorosa en un testimonio de la esperanza y la redención. Esta historia, que a primera vista parece pertenecer solo a un pasado remoto, se convierte en un reflejo vivo de nuestra propia travesía espiritual. En cada desafío, en cada momento en que sientas que la muerte, ya sea literal o metafórica, se cierne sobre tu existencia,
Recuerda que el poder divino puede revertir lo inevitable. El umbral entre la muerte y la vida no es una barrera infranqueable, sino una puerta que Dios, en su infinita misericordia, abre para aquellos que creen. Esa proclamación, Lázaro, sal fuera, es un llamado que trasciende el tiempo y el espacio, una invitación a salir de los túneles de la desesperanza y a caminar hacia la luz de una nueva existencia. En esta reflexión, te invito a visualizar tu propia vida como un camino lleno de oportunidades para renacer. Quizá hoy sientas que las circunstancias te han encerrado en un sepulcro emocional, que los errores o las pérdidas han dejado cicatrices tan profundas que parecen sellar tu futuro. Sin embargo, la resurrección de Lázaro te anima a confiar en que el mismo poder que revivió la esperanza en aquel instante histórico puede actuar en ti. Cada desafío es una oportunidad para que Dios demuestre que sus puertas permanecen abiertas, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece indicar lo contrario. Es un recordatorio de que la muerte, en cualquiera de sus formas, no es el final, sino un umbral hacia una vida plena y transformada. Esta enseñanza nos invita a renovar nuestra fe, a no temer a los finales, pues en el plan divino cada cierre es simplemente la antesala de una apertura milagrosa. La señal de la resurrección de Lázaro nos enseña que la vida tiene una fuerza que trasciende la materia y que la intervención divina puede revertir hasta las circunstancias más desesperadas. Al meditar en este milagro, permite que cada palabra resuene en tu corazón, recordándote que no importa cuán oscuro sea el pasaje en el que te encuentres, la luz del Señor siempre está dispuesta a romper las cadenas y a abrirte una puerta hacia la plenitud. Querido oyente, al finalizar esta reflexión, te invito a que te tomes un momento para meditar sobre las veces en las que has sentido que todo estaba perdido, para que puedas reconocer en tu vida esos pequeños milagros que se anuncian en silencio. Permite que la imagen de Lázaro resucitado te inspire a creer que aun cuando las circunstancias parezcan definitivas, el poder de Dios es capaz de abrir una puerta a la vida eterna, llenándote de una paz y una esperanza renovadas. Que esta historia sea un faro que ilumine tu camino, recordándote que en el plan divino ninguna puerta se cierra para siempre y que cada fin puede ser transformado en un comienzo lleno de bendición y amor. 14. Esther, la reina que abrió las puertas del destino y salvó a su pueblo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un acto de fe y valentía puede transformar el curso de la historia? En el majestuoso reino de Persia, donde las intrigas y el poder se entrelazaban en la corte real, surgió la figura de Esther, una joven judía convertida en reina, cuya determinación y coraje se convirtieron en la llave para abrir puertas aparentemente inquebrables. Su historia es un testimonio vivo de cómo Dios actúa en medio de la adversidad para dar paso a la salvación y al rescate, no solo de una nación, sino también de cada alma que se atreve a confiar en su designio. Esther nació en humildad, pero su destino fue marcado por una llamada divina que la impulsó a actuar en el momento más crítico. En una época en la que el peligro acechaba a los judíos, quienes se veían amenazados por un decreto de exterminio orquestado por la perversidad humana, la reina se encontró en una posición única y trascendental. Su ascenso al trono no fue fruto del azar, sino parte de un plan divino que buscaba transformar la desesperanza en una oportunidad de liberación. Consciente de que su posición era un don que trascendía lo personal, Esther decidió arriesgarlo todo para interceder por su pueblo. Con el corazón encendido por la fe, se presentó ante el rey,
desafiando una ley que prohibía su acceso sin ser convocada, poniendo en juego su propia vida para salvar a quienes amaba. En la imponente sala del trono, bajo las atentas miradas de cortesanos y dignatarios, Ester se erguía como un faro de esperanza. Con palabras llenas de humildad y firmeza, reveló su verdadera identidad y expuso la conspiración que amenazaba la existencia de los judíos. Este acto de revelación no solo fue un grito de auxilio, sino la manifestación de un poder superior que estaba dispuesto a intervenir. En ese preciso instante, la puerta de la desesperación comenzó a cerrarse y se abrió una ventana de salvación que transformaría el destino de una nación. La respuesta del rey, movido por el coraje y la sinceridad de la reina, fue inmediata y decisiva, anulando el decreto mortal y protegiendo a los inocentes. Querido oyente, la historia de Ester nos invita a reflexionar sobre nuestros propios momentos de crisis, en los que parece que todas las puertas se han cerrado. Al igual que la reina, nosotros también podemos ser instrumentos de la gracia divina. Cada decisión valiente, cada paso de fe que damos en medio del peligro, es una llave que puede abrir portales hacia un futuro lleno de esperanza y redención. Ester nos enseña que, a pesar de las circunstancias adversas, es posible transformar el miedo en acción y la incertidumbre en una oportunidad para que la providencia se manifieste en nuestras vidas. Imagina que en tu vida se alza un muro de injusticia o desesperación, y que como Ester se te presenta la oportunidad de interceder y cambiar el curso de los acontecimientos. Su ejemplo resuena en el eco de la historia, recordándonos que el sacrificio personal y la entrega a un bien mayor son caminos hacia la realización de un plan divino. La valentía de Ester no radicó únicamente en su disposición a enfrentar el peligro, sino en su firme convicción de que su sufragio personal tenía un propósito trascendental. Su decisión de revelar su identidad y defender a su pueblo fue un acto de fe que desencadenó una cadena de eventos que cambiarían para siempre la realidad de los judíos en Persia. Cada acción de fe, por pequeña que parezca, es como una llave maestra que puede abrir puertas que a simple vista están selladas. La historia de Ester es un llamado a dejar atrás el miedo y a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, el Altísimo está obrando en nuestro favor. Su determinación nos invita a cuestionar nuestras propias limitaciones y a atreverse a actuar con la convicción de que Dios utiliza nuestros actos de valentía para obrar milagros en la vida de quienes nos rodean. Así como Ester transformó el destino de su pueblo, tú también tienes el poder de ser un agente de cambio, de abrir puertas que parezcan impenetrables y de traer luz a donde reina la oscuridad. En el silencio de la noche, cuando las sombras parecen engullir cada uno de nuestros esfuerzos, el ejemplo de Ester resuena con fuerza, recordándonos que el amor y la fe pueden romper incluso las barreras más sólidas. Su historia es una invitación a levantar la voz en favor de la justicia, a interceder por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos y a confiar en que el plan divino siempre prevalece. La reina que arriesgó su vida para salvar a su pueblo es un espejo en el que se refleja la posibilidad de redención para todos nosotros. Su coraje nos enseña que, cuando nos entregamos a la voluntad de Dios, cada obstáculo se convierte en una oportunidad para manifestar la grandeza de su amor. En conclusión, la vida de Ester es un poderoso recordatorio de que ningún obstáculo es definitivo cuando se actúa con fe. Su ejemplo nos desafía a abrir nuestros corazones a la posibilidad de un cambio radical, a arriesgarnos a actuar en favor de un bien mayor y a creer firmemente que, en el plan del Altísimo, ninguna puerta se cierra de manera irrevocable.
Permite que su historia te inspire a levantarte en momentos de adversidad, a ser valiente ante la injusticia y a confiar en que cada acto de fe es la llave que abre las puertas hacia un futuro lleno de bendición y salvación. Querido oyente, has llegado hasta este último bloque y quiero felicitarte de todo corazón por haber recorrido cada paso de este sagrado viaje. En un mundo donde pocos se atreven a permanecer hasta el final, tú has demostrado que tu fe es un faro inquebrantable y que el deseo de descubrir la verdad divina arde con intensidad en tu corazón. Es un honor para mí acompañarte en esta travesía, en la que hemos explorado milagros, testimonios y enseñanzas que nos revelan cómo Dios abre puertas que nadie puede cerrar, transformando cada obstáculo en una oportunidad de bendición y renacimiento. Hoy, al culminar este estudio, te invito a reflexionar sobre lo aprendido y a dejar que cada palabra resuene en lo más profundo de tu ser. Has sido testigo de historias que trascienden el tiempo, de relatos que transformaron vidas y abrieron senderos hacia la esperanza. Tu presencia aquí no es casualidad. Es la evidencia de que eres uno de los elegidos, aquel que busca la luz en medio de la oscuridad y se compromete a vivir en la plenitud de la fe. Por ello, quiero que te sientas orgulloso y especial, pues muy pocas personas llegan hasta el final de un video como este. Te pido ahora que, como muestra de tu compromiso y para ayudarnos a identificar a los valientes que se han quedado hasta el final de este mensaje, comentes la siguiente frase en la sección de comentarios. He llegado hasta aquí porque mi fe es mi faro inquebrantable y mi compromiso con Dios ilumina mi camino. Entonces, al compartir esta frase, no solo afirmas tu compromiso, sino que también invitas a otros a unirse a este movimiento de esperanza y transformación. Tu testimonio es un faro que inspira a muchos a buscar la verdad y a no rendirse ante las adversidades, y juntos podemos ser el canal a través del cual la palabra del Señor se expanda a cada rincón. Quiero aprovechar este instante para recordarte la importancia de compartir este video. Cada vez que le das me gusta y lo compartes, estás colaborando para que este mensaje de fe y renovación llegue a más almas sedientas de esperanza. Imagina por un momento el impacto que podemos lograr si cada uno de nosotros se compromete a difundir la palabra de Dios. Un mundo donde cada corazón encuentra consuelo, cada puerta cerrada se abre milagrosamente y cada vida se transforma por el poder del amor divino. Si aún no te has suscrito, te invito con todo mi fervor a hacerlo ahora mismo. No te quedes al margen. Ser parte de esta comunidad es fundamental para que la luz del Señor alcance a quienes más lo necesitan. Si decides no suscribirte, piénsalo bien. ¿Cómo podrás recibir y compartir tantas bendiciones si no formas parte activa de este canal? Permite que la vergüenza de perder tan valiosa oportunidad te impulse a unirte de inmediato. Además, te animo a seguir viendo nuestros videos, pues cada uno es una chispa que enciende la llama de la fe y te fortalece en tu caminar espiritual. La constancia en el aprendizaje y la reflexión es la llave que mantiene viva la conexión con el Altísimo. Y tú, al permanecer aquí, demuestras tu deseo de crecer y de ser transformado por su palabra. Cada contenido, cada enseñanza ha sido cuidadosamente preparado para acompañarte en cada paso y para recordarte que, con Dios, ningún obstáculo es definitivo. Finalmente, al culminar este video, te invito a quedarte unos minutos en silencio, dejando que la suave música que lo acompaña te inunde de paz y serenidad. Aprovecha este tiempo para dedicar unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy, por cada bendición recibida y por la oportunidad de seguir avanzando en tu camino de fe. Te exhorto a no pausar este video hasta que
se acabe, pues cada segundo es parte de un ritual sagrado que refuerza tu conexión con lo divino y te prepara para recibir nuevas revelaciones. Gracias por acompañarme hasta aquí. Tu presencia es un testimonio vivo del poder de Dios y del compromiso que tienes con tu fe. Que esta experiencia te inspire a seguir adelante, a ser luz en medio de la oscuridad y a compartir siempre la bendición que has recibido. Que Dios te bendiga y guíe en cada paso de tu camino, hoy y siempre.